Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por unirse a este tercer webinar que organiza Alianza Chilena de Medicina de Precisión. Yo soy Francisco Vigangosi, presidente de esta alianza CHIMEP. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por inscribirse y apoyar esta iniciativa que ya lleva casi un año y medio, vamos a cumplir los 2 años. En esta oportunidad, con el tema de medicina de precisión, ¿dónde y cómo nos formamos? Para lo cual voy a dejar a cargo de esta jornada a una destacada miembro de nuestro grupo de la Universidad de Magallanes. Ella es la tecnólogo médico Karena Espinosa, directora asistencial del Centro Asistencial Docente e Investigación CADI de la Universidad de Magallanes. La dejo con ella, querida Karena. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Muchas gracias, Francisco. Sean todos muy bienvenidos a este webinar, el tercero, ya dice Francisco. Yo los saludo desde la región de Magallanes y Antártica chilena. Aquí tenemos una hora más, pero bueno, sean todos muy bienvenidos este día lunes. Y bueno, vamos a empezar las presentaciones y esta va a ser la modalidad. Vamos a tener dos presentaciones de dos destacados panelistas. Y al final, ustedes pueden igual trabajar, mientras duran las presentaciones, ustedes pueden en nuestro chat ir haciendo sus preguntas, porque al final de las presentaciones vamos a tener un conversatorio con nuestros invitados, ¿ok? Entonces, quisiera presentarles a nuestro primer panelista, quien es Benjamín García Bloch. Él es médico cirujano, doctor PhD en Ciencias Médicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es experto en medicina genómica y oncología de precisión. Es director médico de Ilico Genetics y director de coordinación de investigación de la Escuela de Medicina y de la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor. Te invito entonces, Benjamín, a compartir tu presentación con nosotros. Muchas gracias, Karena, por esa presentación. Compartir la presentación de inmediato. Ahí, si la pueden ver todos. Eso, muy bien. Perfecto. Bueno, el motivo de este seminario que lo hemos querido invitar es un poco a conversar dónde y cómo nos podemos formar en el área de medicina de precisión, de medicina genómica y todos estos términos que los hemos escuchado ya en los seminarios anteriores y que los comentarios nos han llegado que si bien hemos visto un poco de lo que se trata, de los beneficios, de lo que implica, habían varias dudas. Entonces, lo que yo haré un poco es presentarle, volver a reforzar algunas de estas dimensiones que hemos hablado en términos de medicina de precisión, en términos de los beneficios, tal vez más bien las áreas clínicas, reforzar mucho el equipo y dar algunos ejemplos donde nos podemos formar antes de dar paso al doctor Garrido, quien verá uno de los aspectos más prevalentes, que es la parte de oncología de precisión. Cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de medicina de precisión, la Alianza Chilena de Medicina de Precisión, a lo que nos referimos es a un enfoque, a una manera de aproximarse al paciente en donde el diagnóstico, tratamiento y por ende la prevención también de enfermedades tiene en cuenta la variabilidad individual en los genes, que es el componente que en general nosotros le tomamos más atención, que es la parte de medicina genómica, pero también el medio ambiente y el estilo de vida de cada persona, ¿ya? Algunas veces se trata de contraponer con la medicina. Actualmente nosotros tenemos un enfoque de medicina basada en la evidencia, que es una medicina que nos ha entregado una sistematización de los niveles de evidencia para encontrar los mejores tratamientos, pero también nos ha generado una tendencia a sistematizar demasiado la selección de esquemas, planes y tratamientos que tiende a lo más estadístico, ¿ya? Lo que hace la aproximación de medicina de precisión es que tomamos en cuenta esta complejidad que nos representa el individuo en sus genes, en sus estilos de vida y en el medio ambiente que lo va a quejar. Y por ende tenemos una medicina que aborda la prevención el riesgo de estas enfermedades de manera personalizada, trata
de hacer el diagnóstico más certero, más temprano, y un monitoreo que también es muchísimo más preciso, ¿no es cierto? Y tenemos mejores herramientas para poder hacer ese monitoreo. Voy a correr esto acá. Y también tenemos el manejo de riesgo, porque podemos hacer una atención en salud más proactiva, con más información de nuestros pacientes. Y otra cosa muy importante es que nuestras opciones terapéuticas se han vuelto, por un lado, más complejas, porque abordan más variables del individuo, pero también esa personalización de los distintos subgrupos de pacientes en muchas veces nos ha permitido que en enfermedades tenemos planes terapéuticos que son sumamente efectivos incluso acercándonos más a los objetivos terapéuticos que queríamos, curativos más que paliativos. Entonces nos alejamos un poco de ese modelo estadístico. Ahora, esto, ¿no es cierto?, en gran parte siempre se ha enmarcado en las 4P de la medicina que se ha venido hablando en las últimas décadas, en donde tenemos esta medicina personalizada, preventiva, proactiva y participativa. A veces se ocupan otros términos, pero en el fondo estas son como las aspiraciones que han tendido en la medicina últimamente. Y es gracias a las herramientas que nos entregan las distintas áreas de medicina de precisión que nosotros podemos ir desde la investigación, ¿no es cierto?, salir del laboratorio, ir al componente de prevención, evaluación de los resultados, hacemos seguimientos, terapia individualizada, un pronóstico más acucioso, el diagnóstico preciso, y vamos haciendo reclasificaciones de la enfermedad, y como pueden ver acá, tienen estos tres componentes, ¿no es cierto?, del genoma, a lo que está expuesto, y también cómo el paciente se nos presenta, y en el exposoma o el estudio de las situaciones de su medio ambiente, también tenemos que tomar en consideración los hábitos de vida. Eso hace que nosotros tengamos impacto clínico en muchos lados. ¿Por qué esto es importante? Y aquí ya vuelvo al objetivo más formal de la presentación. Porque el impacto clínico que tiene la medicina de precisión, con la introducción que les hice, hace que muchos profesionales de la salud y cuidadores de la salud estén convocados a participar y a formarse en las áreas de medicina de precisión. Porque esto parte desde la prevención primaria, donde nosotros tenemos actividades que van a tratar de evitar factores de riesgo, o identificar individuos que tienen un mayor riesgo que la población en general, entonces es más relevante, y diseñar estas medidas preventivas. Y tenemos una prevención secundaria en donde estamos considerando la detección precoz, las poblaciones de riesgo y los biomarcadores, que son áreas que generalmente se están desarrollando fuertemente en la medicina de precisión. Y cuando hablamos de prevención primaria tenemos una serie de áreas en donde, claro, cáncer es lo que más se nos viene a la cabeza, con cáncer germinal, los síndromes hereditarios, pero la medicina de precisión aborda enfermedades neurológicas, parte fuertemente con el cribado neonatal, que se refiere, por ejemplo, al estudio de enfermedades cromosómicas a nivel no invasivo, prenatal. En medicina reproductiva nosotros podemos ver también parejas de estudio de enfermedades recesivas, tenemos toda la parte nutrigenómica, enfermedades cardiovasculares, y a nivel de prevención secundaria vuelve a ser fuertemente considerado el tema del cáncer, pero también tenemos que recordar una prevalencia muy grande, y es de donde un poco la importancia que ha tenido la genómica y la genética desde las enfermedades raras. Y aquí entra el concepto que al menos en lo personal me gusta mucho, que es el estudio de la farmacogenómica para poder tratar a nuestros pacientes con los medicamentos más precisos, ¿no es cierto? Tratando de adelantarse a posibles efectos adversos o fallas en el objetivo terapéutico que puedan tener. Y esto se debe principalmente a porque tenemos una capacidad muy importante de poder estudiar
el ADN de nuestros pacientes, en general hay más oferta para formarse. Nosotros ya habíamos discutido que la medicina genómica era la poder incorporar la información genética para nuestros resultados en salud y la implicancia a nivel de salud pública, incluso, y lo vemos el día a día con la importancia que ha tomado la parte de medicina genómica, de estar secuenciando las distintas variantes del mismo coronavirus. Lo vemos cada vez más con la aplicación de farmacogenética, en tratamientos anticoagulantes, en quimioterapias, en elementos como en áreas de psiquiatría, donde podemos tener estudios asociados. Y ahí ya empezamos a dibujar, ¿no es cierto?, que en estas grandes áreas donde nosotros estamos involucrados, que apuntan a los objetivos de la medicina de precisión que vimos al principio, es que aquí se refuerza que hay una serie de profesionales que están convocados. Porque cuando hablamos de prevención, ¿no es cierto?, los roles de prevención, por ejemplo, han tenido una importancia muy grande, lo que son las enfermeras, las matronas, en el caso de la parte neonatal, en la parte de diagnóstico y detección, los tecnólogos médicos, en la evaluación de riesgo, ¿no es cierto?, hay un área que también está convocada a tener una atención particular, a poder detectar a aquellas familias, individuos familiares que están en riesgo, y entra en juego un rol que es muy naciente y que es motivo del seminario que dimos anteriormente en la CIMEP acerca de la consejería genética. Entonces vemos que esto implica la colaboración de un grupo importante de individuos, y en particular implica que deben participar mucha gente, porque la complejidad que involucra la incorporación de la parte genética es muy grande para un solo profesional, ¿cierto? Entonces los mismos trabajos, ya sea en cáncer, en cardiovascular, en psiquiatría, etcétera, implica que haya más personas con distintos tipos de formación que aportan a esa conversación. Yo creo que ahí el doctor Garrido nos va a presentar con mayor detenimiento. Y eso es porque en la medida que con el tiempo el costo de las metodologías ha ido bajando, también existe un aumento del tipo de tecnologías que tenemos a nuestra disposición para usar. Y la secuenciación masiva en paralelo, el 10, también tiene otras alternativas dependiendo de sus funciones. Entonces es importante tener más profesionales que están pudiendo asesorar el grupo médico, el grupo tratante en general. De hecho, si nosotros vamos a una publicación ya del 2017, pero ahí teníamos que ya el 2017 en Estados Unidos había más de 69.000 tipos de test disponibles. Creo que ahora ha ido aumentando, se han ido consolidando unos y otros, pero hay una gran cantidad de tests. En su momento se ofrecían al mercado más de 14 tests distintos por día. Y eso, si se fijan, el 2018, del 2017 al 2018, había aumentado a 74.000 tipos de test. Y eso hace que, como pueden ver, el 2017, lo que les decía, había más de 14 test genéticos nuevos disponibles para los médicos. De aquellos, la información que teníamos al 2018 es que la cantidad de nuevos productos, en su gran mayoría, era en enfermedades raras y pediatría, que es donde más o menos se inicia esto. Prenatal era un grupo importante también, y la parte de cáncer hereditario ya está tomando una preponderancia junto con el tratamiento oncológico bastante grande. Ahora, si nosotros vamos a cuánto se estaba utilizando en la clínica, nosotros veíamos que el prenatal era lo más grande, seguido por oncología, ¿no es cierto? Y ahí vemos que hay distintos profesionales involucrados. La parte prenatal, como había dicho, matrona, los obstetras, los ginecólogos, y en alguna medida los pediatras que podían derivar también a esto. Y la parte de oncología también era un elemento clave. Eso ha ido aumentando ahora. Ha ido aumentando en las áreas, como les decía, cardiovascular, neurología, psiquiatría, y por eso es que nosotros hacemos el énfasis desde la Alianza de que esto se requiere un trabajo multidisciplinario,
entre los profesionales de la salud, e incluso yendo más allá de los profesionales de la salud, al considerar bioinformáticos, personas que están en el área de la biología, personas que están siendo capaces de leer la información genética y poder compararla, ¿no es cierto?, con la información clínica. Un modelo que generalmente se da en las áreas de genómica es que nosotros podemos tener, claro, un médico o experto en genómica en las distintas áreas, ya sea esta cáncer o ginecobstetricia o pediatría, etc. Vamos a necesitar la asesoría genética y era el motivo del asesoramiento genético, la consejería genética que hablábamos antes, pero a nivel del laboratorio también se requiere un apoyo muy grande para poder trabajar con este tipo de muestras, para poder extraer adecuadamente, para poder secuenciar, y a nivel de laboratorio propiamente tal de genómica se requiere una gran capacidad de bioinformáticos, de procesamiento. Después del bioinformático, científico y biólogo, cada vez más están integrando estos laboratorios de genética en donde vinculan los cambios y las variantes patogénicas que se encuentran con distintas enfermedades, con distintos fenotipos. Y esto, ¿no es cierto?, finalmente llega al médico especialista, que probablemente debiese tener una aproximación, un acercamiento para poder incorporar esto en sus tratamientos, ya sea a nivel de solicitud de mayor información, de poder aplicar las conclusiones a las que se llega, y finalmente, ¿no es cierto?, el médico tratante, la enfermera que está a cargo de ese plan de prevención, la matrona que está a cargo de esa intervención de salud, etc. Entonces vemos que hay una multiplicidad de profesionales involucrados en torno a poder generar los espacios, generar las capacidades de que un paciente pueda tener acceso a los beneficios que conlleva la medicina de precisión. Ahora, en los últimos minutos que me quedan, queríamos presentarles una pequeña muestra de dónde se puede estudiar. Es sin duda una muestra y no una lista exhaustiva, sobre todo a nivel internacional, porque hay un gran número y cada vez más creciente de lugares donde se están ofreciendo más y más programas que gracias a raíz de la pandemia se han convertido en programas online, y por ende tenemos acceso. Hemos favorecido a aquellos que son programas que es del idioma, ¿no es cierto?, español, entonces nos hemos concentrado más bien en algunas áreas de diplomados nacionales, y algunos que se ofertan también en España, que también han sido bastante populares dentro de los médicos que se han ido, o la enfermera, matrona, etcétera, que se han ido adentrando en estas áreas. Para partir, por ejemplo, un programa que ya lleva varios años funcionando en conjunto con la Clínica Las Condes, que es el Diplomado en Asesoramiento Genético en Cáncer Hereditario. Su próxima versión parte el 31 de mayo, y esto está en la Universidad de Chile, en Medici. Es un programa muy bueno que aborda un poco esta necesidad de tener más formación de los aspectos de consejería genética, y existe otro que también lo da la Universidad del Desarrollo en conjunto esto con la Clínica Alemana, en el Diplomado de Asesoramiento Genético y Genómico, que su próxima versión partiría en noviembre de este año. Y aquí hago un pequeño disclaimer de conflicto de interés, por así decirlo, porque el otro diplomado que les quería mostrar es el Diplomado en Medicina Genómica, del cual yo soy director, que va a partir en junio, y otro diplomado también es el Diplomado en Farmacogenética y Medicina P4, que su fecha de inicio está por definir, pero es de una colaboración con la Universidad de Santiago y la Universidad Católica de Valparaíso. Como les digo, yo no tengo relación con este, pero sí soy director de este, y ahí nosotros abordaremos principalmente áreas de oncología de precisión. Pero siguiendo con la parte de posgrados nacionales,
Tenemos el postítulo de Bioinformática y Biología Computacional, que, como decíamos, es importante, muy importante, la capacidad de formar profesionales en el área de bioinformática y que se sumen ya a centros asistenciales que estén en primera línea, como lo sucede ahora con los patólogos, los anatomopatólogos, que están en primera línea cuando hay comités oncológicos, cuando hay reuniones de trabajo. Es sumamente importante. Existe también en la Universidad de Magallanes el magíster en bioinformática, en su modalidad e-learning, que apunta en la misma dirección, en donde tenemos la formación de, ¿no es cierto?, nuestros bioinformáticos, que es una de las mayores carencias, creo, por el momento en Chile, tener buenos bioinformáticos, y dependemos todavía mucho de la capacidad o la potencia bioinformática internacional. Existe en la Universidad de Concepción un magíster que es presencial, cuya versión va a partir en 2022, en marzo del 2022, que es en bioquímica y bioinformática, que también es atingente. Se me olvidó mencionar que los postítulos anteriores parten en mayo de 2021, el de la Universidad de Chile, y en junio del 2021, el de la Universidad de Magallanes. Así que están en pleno proceso de postulación. Si nosotros queremos pasar a otras alternativas online, que también han sido populares dentro de algunos profesionales en Chile, porque están en español, nos encontramos, ¿no es cierto?, con la serie de cursos que entrega Genotipia en España, que lo hacen en colaboración con la Universidad Católica de Murcia, en particular que es el experto universitario en genética médica y genómica, ¿ya? Su próxima versión, que es en línea, parte el 3 de mayo de este año. Otros que son, pero estos son cursos, no son diplomados o magíster, son los cursos de medicina genómica en oncología y sus aplicaciones clínicas, que ese es de, por así decirlo, ventanilla abierta, lo pueden tomar en cualquier momento, también es 100% online, y uno que es un poco más general, que puede ser una buena primera aproximación, que es la visión en 360 de la medicina genómica. Otros cursos que no quisimos poner acá en la presentación, pero que existen en Coursera, por ejemplo, hay un curso de medicina de precisión que lo entrega la Universidad de California de San Francisco, que es muy bueno y es muy general, cubre varias áreas. Harvard va a partir en curso a finales de abril en una serie de cursos que se llaman HMX Pro, pero están en inglés y que abordan áreas de medicina genómica, oncología de precisión, genética en cáncer, farmacogenómica. Bueno, y en Coursera han ido apareciendo varios cursos también en la temática de medicina de precisión, pero sobre todo en bioinformática. Así que aquellos que manejen inglés están invitados. Y en términos de magíster, hay un magíster que es se ha dado por varios años en Latinoamérica, que es este segundo, el magíster en oncología molecular, y lo entrega el Centro de Estudios Biosanitarios y la Universidad Rey Juan Carlos. Antes también había un convenio, creo, y ahí me pueden corregir en los comentarios, con la FALP, que se entregaba también, o con la clínica Las Condes, pero por el tema de la pandemia, hace 1 o más años ya es 100% online y uno se puede inscribir directamente en el sitio web, ya sea o de la universidad o del Centro de Estudios Biosanitarios, y esto ya tiene una duración de 1 año, y parte en septiembre, y está el máster en oncología de precisión, que aborda las temáticas de genómica y Big Data, que tiene un componente un poco más cargado al análisis de variantes y el análisis de Big Data de estos hallazgos. Y ese, bueno, inicia hoy, también es online y tiene una duración de 1 año, ambos con estos 60 créditos, que son los créditos transferibles europeos. Y con eso, solamente comentarles que hay una serie de institutos en Europa, en Estados Unidos, en Asia, que están trabajando activamente por levantar más programas, por levantar la necesidad de tener sistemas de educación en medicina de precisión.
Existe una colaboración global, que es la Global Collaborative in Genomic Medicine, que también levanta una serie de iniciativas y tienen unos links que nosotros le dejaremos el enlace en la página web de la HIMED. Sin más, y habiéndome pasado creo unos 3 minutitos, te devuelvo la palabra, Karena, para que la presentación del doctor Garrido. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Benjamín, por tu presentación. También les quiero recordar, y tal como mencionó Benjamín, es que todos estos datos los van a poder encontrar en nuestra página web www.himep.cl. Ahora quiero presentar al doctor Marcelo Garrido. El doctor Garrido es médico cirujano de la Universidad Austral de Chile, se especializó en medicina interna y hemato-oncología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene entrenamiento en oncología gastrointestinal y tumores neuroendocrinos en el Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, España, y es profesor asociado del Departamento de Hematología y Oncología de la Pontificia Universidad Católica. Dejo con ustedes la presentación del doctor Marcelo Garrido. Lo invito a presentar, por favor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Les comparto mi pantalla. Bueno, lo que yo quiero es graficar un poco lo que hablaba Benjamín, de la relevancia que tienen todas estas personas que acompañan en las decisiones médicas aplicadas a la oncología, para que entiendan dónde estos profesionales son un aporte. Bueno, sin duda que en cáncer es un área fuerte de la medicina de precisión, fundamentalmente porque esta es una patología muy relevante, es la primera causa de muerte precoz en nuestro continente y en Chile, y ustedes por las distintas estadísticas ya conocen que hay patología muy relevante en nuestro país, por ejemplo, pulmón, colon, estómago, hígado, que producen una gran mortalidad en nuestro país, lo cual habla que todavía no logramos suficientes éxitos en esta enfermedad para que nuestros pacientes puedan curarse o vivir más tiempo. Ya vieron con Benjamín algunas definiciones, pero en el fondo la oncología de precisión es la aplicación de la medicina de precisión a la oncología, que equivale a decir que se puede entregar el tratamiento correcto a un paciente con cáncer a través del conocimiento de la biología tumoral, a través de la determinación de perfiles moleculares que pueden ser de distinto tipo. La oncología de precisión empezó a desarrollarse de forma más exitosa y de alto impacto en el año 98, especialmente por el uso de imatinib, una droga que podía inhibir esta fusión BCR-ABL, que tenía que ver con la translocación 921 que se veía en la leucemia mieloide crónica. Y este fue el primer éxito de una terapia molecular aplicada a las áreas de la hemato-oncología. Tanto es así que el año 2001 se aprobó por la FDA esta droga, que es el imatinib. El año 2001 también se conoce la secuencia del genoma humano, y el año 2002 se aplicó el imatinib a otra patología, que es el GIST, los tumores estromales gastrointestinales, que tenía una alteración molecular, que son las mutaciones en KIT, en el receptor que deriva del gen KIT, y que tenía un éxito terapéutico en tumores sólidos como equivalente a de la leucemia mieloide crónica. Les recuerdo que el GIST, estos tumores estromales gastrointestinales, son una variedad de sarcomas raros que eran resistentes a la quimio y a la radioterapia, y que pasamos de eso a éxitos terapéuticos muy importantes y que fueron publicados en el año 2002. Y posteriormente se empezaron a desarrollar todo este tipo de enfoques de tratar de alterar una alteración molecular de una patología en sí, por ejemplo, el erlotinib en cáncer de pulmón con EGFR mutado, y el 2006 ya aparece la secuencia del primer genoma del cáncer de mama y de colon, ya yendo a cánceres muy específicos.
Entonces, ¿cómo fue que yo empecé a meterme en esto? Porque fundamentalmente cuando estaba haciendo mi entrenamiento en oncología acá en Santiago, me empezó a llamar mucho la atención del por qué este sarcoma, que era muy resistente a la quimioterapia y que mataba a nuestros pacientes, prácticamente se curaba con un medicamento. Y este es el primer reporte que hicimos en el año 2007. Yo aquí estaba terminando mi especialidad de hemato-oncología, con una respuesta de un paciente que ya llevaba más de 3 años siendo metastásico y todo, de pacientes que teníamos condenados a muerte, a pacientes que llevaban larga sobrevida. Y de hecho podría decir que hoy día llevo pacientes con imatinib en seguimiento casi 20 años, que incluso empezaron antes de esto a recibir el medicamento. Entonces, una de las cosas que se requiere para formarse en esta área es inspiración, ¿no es cierto? Y bueno, aquí les muestro una forma de cómo uno puede lograr un estímulo para meterse en estas áreas del desarrollo de la oncología. Bueno, y sin lugar a duda que desde buscar una mutación específica hasta secuenciar miles de genes, pasó su buen tiempo, pero lo más importante es que bajaron los costos, lo cual hizo esto más accesible. El NGS hizo más accesible las determinaciones de las alteraciones de nuestros pacientes, las alteraciones tumorales de nuestros pacientes, para evaluar si teníamos algún tratamiento con eficacia demostrada. Pero tenemos que tener claro que de todo el genoma humano, prácticamente un 1,5% son genes relacionados al cáncer. Y de estos, solo unos pocos cientos están involucrados directamente en ese cáncer, y de lo que conocemos hasta ahora, una pequeña fracción de ellos son mutaciones accionables. Por lo tanto, en verdad conocemos la punta de un alfiler de todas las alteraciones que pudieran estar participando en la generación del cáncer y en la forma como poder tratarlos de mejor manera, pero aún así este pequeño espacio hasta hoy en día nos genera mucho trabajo. Bueno, para graficar esto, si bien es cierto son algunos pocos genes los que pueden ser accionables, estos pueden tener distintos tipos de alteraciones, ¿no es cierto? Que yo me imagino las han visto en algunas otras conferencias, pero un gen puede estar mutado y perderse la acción, o generarse una fusión y aumentar esa acción, o amplificarse, o impedir la reparación del DNA, etc. Hay una serie de alteraciones en estos pocos genes que pueden ser accionables, pero esto genera una enorme área del conocimiento que requiere ser analizada y puesta en contexto para poder ofrecerle el beneficio a los pacientes. Por otro lado, cuando ya se detectan alteraciones en el tumor de un paciente, uno lo puede contrarrestar con lo que ya está descrito en otras partes del mundo. Yo pasé desde una alteración molecular específica, como eran las mutaciones de KIT, y tratar de buscarla para aplicarla a mis pacientes siendo becado en el año 2007, a estar revisando este tipo de plataformas todos los días para buscar durante mi entrenamiento en Europa si mis pacientes tenían estas alteraciones, cuál era la frecuencia que se veían en los tipos de cánceres que ya estaban registrados en estas plataformas en otras partes del mundo, y cuál era el valor pronóstico que esto podía tener y cuáles de ellas podían ser targeteables, es decir, que tenían un medicamento, y conocer la evidencia científica para poder tratar estas alteraciones. Entonces, estas bases de datos son muy importantes para poder conocer qué data previamente existe para esas alteraciones moleculares en nuestros pacientes. Sin lugar a duda que si tuviéramos este tipo de base de datos con poblaciones de chilenas o de nuestra región, sería muy importante porque están pobladas fundamentalmente con datos de América del Norte, Europa o Asia.
y nuestra población está muy poco representada, así que aquí hay un área de trabajo que tenemos que hacer. Pero bueno, estas bases de conocimiento no son solo para ver la frecuencia y tipo de alteraciones que existen, sino puede ser también para buscar la disponibilidad de drogas que existen, si existen estudios clínicos que hagan match con estas alteraciones moleculares, cuál es la literatura que existe, y ya plataformas que nos ayudan a elegir cuál es el mejor tratamiento para un paciente, porque, por ejemplo, si un paciente tiene una mutación en TRAC, pudieran funcionar algunas drogas, pero si tiene fusiones, pudieran ser otras. Entonces, claramente se requiere el apoyo de bases de conocimiento para ir a buscar esto y evidentemente contrarrestar esto con la evidencia científica actual. Si yo les pongo en un flujo cómo es el trabajo cotidiano para aplicar la medicina de precisión, podría decirlo de esta manera, que lo primero es elegir al paciente en el que se requiere un test molecular, ¿no es cierto? Por ejemplo, puede ser una enfermedad avanzada con tratamiento demostrado según las alteraciones moleculares, o una enfermedad localizada que ya está resuelta pero buscando enfermedad mínima residual, o una enfermedad rara que no tiene tratamiento estándar buscando si existe alguna alteración que pueda tener algún tratamiento. O buscar una alteración para que el paciente pueda ingresar a un estudio clínico que busca seleccionar por una alteración específica. Ese es en relación a la elección del paciente. Lo otro es la elección del test, dependiendo de lo que se buscará, depende de la muestra del paciente y del tipo del resultado que se necesita. Por ejemplo, si requiere muestra fresca o embebidas en parafina o muestras sanguíneas, etc. La elección del tejido o la muestra para realizar el test, evidentemente es necesario verificar la disponibilidad y calidad, y aquí están las personas que son expertas en el manejo de muestra, la cantidad de muestra, la fijación que debe tener, el tiempo de obtención, etc. Ya está claro que, por ejemplo, muestras muy antiguas para analizar DNA no son tan buenas, y para qué decirlo con el RNA. La necesaria comunicación con el equipo de anatomía patológica y patólogos que tengan conocimiento de patología molecular es clave, porque ellos nos pueden decir cuál es la muestra adecuada, o incluso hacer microdisecciones para que la selección del tumor que se va a testear sea lo más específico posible. El análisis bioinformático de los hallazgos y obviamente el determinar el significado de esos hallazgos. Si ustedes se fijan aquí en cada uno de estos pasos, ya en el primero estamos hablando de médicos de distintas especialidades que nos pueden ayudar o con distinto nivel de entrenamiento. El poder obtener la muestra, participan cirujanos, ya en muchos centros existen entrenamientos para cirujanos para obtener muestras con distintos dispositivos, para muestras que son para marcadores moleculares de distinto tipo. Lo había comentado, los patólogos y todas las áreas de tecnología médica asociada a la patología, que son muy importantes en esta área. Lo que comentaba Benjamín, el análisis, el bioinformático, ¿no es cierto? El análisis bioinformático, los ingenieros bioinformáticos que nos ayuden a entender o las bases del conocimiento o la cantidad enorme de información que puede entregar estos test moleculares basados en NGS. La interpretación clínica, que requiere una serie de especialistas para poder tomar una decisión adecuada, y mientras más complejos son los test, más grande se va volviendo que se llama Molecular Tumor Board, pero en el fondo es un comité oncológico molecular, por decirlo de alguna manera. Evidentemente hay que entregar la información al paciente, y aquí forman parte los médicos y los asesores, en el caso de alteraciones germinales, los asesores genéticos, que hablaban de los diplomados y especialistas que ya existen en estas áreas. Lo otro es elegir un tratamiento basado en los resultados del test, ¿no es cierto? Ahí hay que tener conocimiento de la evidencia, evaluar la eficacia y la seguridad del tratamiento elegido. No solo el trabajo termina cuando uno lo indica, sino que hay que ver cómo le está yendo al paciente, controlar ese medicamento, evitar
los excesos de toxicidad, y si no está yendo bien, retestear para evaluar cuáles fueron los cambios que surgieron durante el tratamiento y si hay desarrollo de alteraciones de resistencia. Entonces, el Molecular Tumor Board es clave en uno de estos puntos para poder hacer una interpretación clínica de los test moleculares. Evidentemente, un Molecular Tumor Board requiere un apoyo institucional. Hablo de cosas muy específicas como salas de reuniones con acceso a fichas clínicas y multimedia, los registros de asistencia, la asistencia mínima de especialista, el contar con preguntas específicas para responder en la reunión, porque uno va a responder preguntas del comité, y la necesidad de tomar registro de estas decisiones que puedan ser incorporadas a la ficha clínica y poder entregar este tipo de decisiones a los pacientes. Y lo otro también es que el comité debe recibir información sobre la eficacia del tratamiento y la seguridad del tratamiento implementado. Algunos de los especialistas que son relevantes y que yo he visto en mi experiencia que aportan en un Molecular Tumor Board, evidentemente el especialista del área médica, llámese por ejemplo un hematólogo, un oncólogo o un broncopulmonar, o un pediatra en las áreas de niños. Estamos hablando de oncología, del oncólogo médico o el hematólogo, el especialista del área quirúrgica, ¿no es cierto? El cirujano, porque es clave cómo tomó la muestra, de dónde tomó las muestras, y complementar estas alternativas terapéuticas con los tratamientos quirúrgicos o radioterapeutas para los tratamientos radioterapéuticos que se puede requerir. Evidentemente la enfermera oncológica, tan relevante en nuestro actuar cotidiano, debe ser parte de esto por la educación y coordinación que va a requerir este paciente con este nuevo tratamiento. Me parece que puse en rojo los que son claves para poder hacer una adecuada interpretación, porque los rojos más claros sirven como para definir bien la secuencia de tratamiento. Pero sin duda que se requiere un especialista en estudios clínicos oncológicos para poder tomar las decisiones de si un paciente puede beneficiarse de alguna nueva investigación médica. Biólogo molecular con conocimiento de la biología del cáncer y de vías moleculares es muy útil en mi experiencia para poder entender las alteraciones que tiene un paciente en un test molecular. El bioinformático, sin duda, creo que lo hemos ido repitiendo incluso en la presentación anterior. Un patólogo con conocimientos de enfermedades y alteraciones moleculares, y el manejo de muestra y todo su equipo, ¿no es cierto?, que van asociados a tecnólogos médicos, biólogos moleculares, etc. Los especialistas en farmacogenómica también son claves porque muchos de los test moleculares actuales también entregan este tipo de información y a mí me ayudan a definir cuál es el riesgo de toxicidad o de beneficio que puede tener, por ejemplo, con la clásica quimioterapia. Y sin duda, la consejería genética, el consejero genético y el genetista clínico son claves cuando hay sospecha de síndromes de cáncer hereditario y alteraciones germinales, ¿no es cierto? Uno tiene que poner en contexto la evidencia y claramente hay muchas organizaciones como ASCO, la Sociedad Americana, o la Sociedad Europea como ESMO, que tratan de estandarizar los niveles de evidencia para los tratamientos dirigidos a las alteraciones moleculares, y así con niveles de evidencia como cualquier otro tratamiento, pero basado en alteraciones moleculares. Sin duda que la medicina de precisión en oncología todavía tiene algunas limitaciones, especialmente en lo que tiene que ver con el NGS de los tumores particularmente, y tiene que ver con la heterogeneidad tumoral, que puede ser heterogeneidad entre distintos pacientes con una misma enfermedad, o heterogeneidad intratumoral, porque no todo el tumor puede tener la misma estructura molecular, hay clones que pueden ser diferentes. Y lo peor de todo es que esta heterogeneidad también puede ser temporal, que la enfermedad bajo ciertos tratamientos puede ir cambiando en el tiempo. De alguna u otra medida, lo que se llaman biopsia líquida o el DNA libre circulante puede contrarrestar un poco esta heterogeneidad porque encuentra alteraciones moleculares que están circulando en el paciente
y que pueden venir desde distintas zonas y uno incluso la puede tomar en distintos tiempos. Bueno, los resultados más importantes del enfoque de oncología de precisión ya ha llegado a la clínica dura. Por ejemplo, aquí hay metaanálisis de estudio fase 2 que muestran que el uso de la oncología de precisión muestra mejor tasa de respuesta, mejor sobrevida libre de progresión y mejor sobrevida global que hacerlo con tratamiento estándar. Ya el enfoque de oncología de precisión presentado en el estudio IMPACT muestra beneficio en sobrevida en los pacientes donde hay terapias que hacen match con las alteraciones moleculares. Y en patología específica, por ejemplo, cáncer de páncreas, un cáncer que nos da mucho desafío porque los pacientes pueden ser resistentes a la quimioterapia. Claramente, cuando uno usa un enfoque dirigido a alteraciones moleculares, los pacientes tienen mejor sobrevida global. Es un estudio muy reciente. Y ya bajando a los centros específicos, aquí están algunas de las patologías donde más frecuentes se han pedido estudios moleculares. Aquí hay 1000 pacientes que se testearon y aquí están los diagnósticos más frecuentes, que son los diagnósticos más relevantes de la oncología moderna. Aquí están resultados de centros terciarios ya con un único perfil genómico integral, que me refiero con el PGI. Aquí están las principales patologías en las que se hicieron, aquí están listados, ¿no es cierto? Y lo más importante es que la mediana de sobrevida sin tratamiento fueron 5.5 meses. Estos son cánceres avanzados. La terapia no guiada por las alteraciones genómicas, 14 meses, y la terapia dirigida por las alteraciones genómicas, 18 meses. Entonces, nuevamente tenemos muestras del beneficio en sobrevida, del enfoque personalizado en distintos estudios, ¿no es cierto? E incluso llegando a centros terciarios. ¿Y qué ha pasado en Chile? Aquí están algunas de la primera experiencia que nosotros ya recopilamos con los primeros 38 test moleculares que hicimos. Esto lo presentamos en la conferencia internacional de medicina de precisión, y se fijan, aquí están los principales diagnósticos en los que pedimos test moleculares y las principales alteraciones moleculares que encontramos. Aquí ya usábamos una cierta cantidad de muestras y de pacientes de biopsia líquida o cell-free DNA. Y lo más llamativo es que requiere que se hagan estudios a nivel local, porque el impacto que puede tener esta tecnología en Estados Unidos o en Europa o en nuestros países puede ser absolutamente distinto, porque la cantidad de terapias target que se tienen son distintas, porque la calidad a veces de los test hechos por PCR puede ser mucho más limitado, o porque las características moleculares de los pacientes son diferentes. Entonces, por ejemplo, en este reporte que hicimos nosotros, en el 47% de las veces que pedimos un test molecular, cambiamos la conducta, ya sea porque el paciente tenía alteraciones moleculares de muy mal pronóstico, o porque tenía alteraciones germinales que implicaba cambiar el tratamiento o hacer estudio en la familia, o porque definitivamente tenía alteraciones moleculares que tenían ya tratamientos aprobados. Y es así como fuimos juntando este tipo de experiencia en distintos centros chilenos, y estamos preparando esta publicación de 193 muestras de distintos centros chilenos con las principales alteraciones moleculares que se encontraron basados en NGS. Si yo les muestro, por ejemplo, un 38% de los pacientes tenía alteraciones accionables, y aquí están los principales tratamientos que recibieron esos pacientes. Evidentemente lo que nos falta en el tiempo, porque esto es relativamente nuevo, es ir viendo cuáles son los outcomes que tuvieron estos pacientes, ¿no es cierto? Y ya empezaron a caernos los resultados de cosas más específicas, como por ejemplo los pacientes que tienen tumor mutational burden o tasa mutacional alta, que se benefician de tratamiento con inmunoterapia, o los pacientes que tienen inestabilidad microsatelital,
Y también el beneficio importante que tienen con la inmunoterapia, ya no requieren muchos de ellos tratarse con quimioterapia, o cuando hay alteraciones específicas de NTRK con altísima tasa de respuesta en las distintas series que se han publicado y ya distintas generaciones de inhibidores NTRK, o la aplicación de las mutaciones de BRAF ya no solo a melanoma, que es lo clásico y que se tiene en estudios fase 3, sino a otras patologías con igual altas tasas de respuesta. Entonces, claramente este enfoque ya ha demostrado el beneficio en los pacientes. Eso lleva a que el incremento en el número de drogas y terapias dirigidas a las alteraciones moleculares vaya siendo cada vez más importante y se estima que combinaciones terapéuticas tiendan casi al infinito, pensando en que podemos combinar las modalidades terapéuticas existentes como la radioterapia, la quimioterapia, la cirugía con las terapias moleculares y la inmunoterapia en sus distintas variantes. Pero sin lugar a duda que les comenté que es importante conocer las alteraciones moleculares de nuestra realidad, porque no necesariamente son las mismas. Este es un ejemplo de estas limitaciones que tienen los estudios que conocemos de los países desarrollados. Por ejemplo, este es el perfil genómico de pacientes chilenos con cáncer gástrico, que hicimos en colaboración con la industria farmacéutica y colegas de otras universidades. Lo más llamativo que les quiero mostrar son los NR que aparecen acá, es que las alteraciones, mutaciones más frecuentes que nosotros encontramos no aparecen registrados en las otras series de esta patología en otras partes del mundo, llámese Asia, Norteamérica o incluso en Brasil. Entonces, claramente necesitamos vivir nuestra experiencia para saber cuáles son las principales alteraciones moleculares que tienen nuestros pacientes y cuáles pueden ser targeteables para ver el real beneficio que puede impactar la oncología de precisión en los pacientes con cáncer chilenos. Y para ir avanzando en lo que me movía en desarrollar toda esta área desde el año 2007, ¿no es cierto?, que partimos con una mutación y una terapia. Por ejemplo, este es el estudio que hicimos de la población chilena con GIST y las mutaciones más importantes que tienen, y nos pudimos dar cuenta que, por ejemplo, wild type era un 31% de los pacientes, absolutamente diferente a lo que está publicado, lo cual significa que probablemente el enfoque terapéutico que tienen que tener nuestros pacientes con GIST debe ser absolutamente diferente a lo que está presentado. Esto habla de que el no conocer las alteraciones moleculares de nuestras poblaciones puede ser una limitación y por lo tanto requiere un equipo de trabajo y de investigación muy fuerte para ir conociendo las alteraciones moleculares de los pacientes, aplicando la terapia y tomando las decisiones en equipos multidisciplinarios. Las líneas de investigación en curso que se ven en mi área, en el área de la epidemiología, registros clínicos y de las alteraciones moleculares. Ya se imaginarán que tener estas alteraciones moleculares y cruzarlas con las variables clínicas nos puede entregar más información que la alteración molecular en sí. Evidentemente, avanzando con la oncología de precisión en el registro multicéntrico de estas alteraciones moleculares, la publicación que les mostré en preparación es uno de estos esfuerzos. El conocer los subgrupos moleculares de las distintas patologías y poder determinar cuál es el perfil molecular de los que responden y no responden al tratamiento. La inmunoncología es un área enorme y de bastantes éxitos en nuestras áreas, así que el conocer el perfil inmunomolecular, ya no de los genes relacionados al cáncer, sino relacionados a la inmunología del paciente, de los que son respondedores y no respondedores. Los clinical trials o estudios clínicos oncológicos basados en alteraciones moleculares específicas, las alteraciones farmacogenómicas que requieren ser conocidas, y contar con plataformas de registro a nivel nacional de estos estudios clínicos para que puedan conocerlo los pacientes, los colegas y el equipo de salud. La inteligencia artificial, como ya tenemos muchas variables, volúmenes enormes de datos, tenemos que empezar a aplicar estas tecnologías para modelos predictivos, para evaluar la eficacia de los tratamientos, y evidentemente establecer grupos de colaboración entre las distintas instituciones. Por ejemplo, nosotros desarrollamos uno para buscar mutaciones noveles de los test o estudios de investigación basados en NGS que ya hemos realizado. Muchas gracias.
Quiero agradecer por su presentación, doctor Garrido. Vamos a pasar a la etapa de preguntas. Bueno, con ambas presentaciones yo creo que sería bueno llegar a un consenso en este webinar, enfocado en el tema principal, y de acuerdo a la experiencia de ambos profesionales que presentaron, quisiera saber en qué área de profesional han percibido que existe un mayor déficit de formación en la implementación de medicina de precisión. Benjamín, dale. Yo diría que, a ver, hemos compensado con profesionales en el extranjero en el análisis de los datos, pero bioinformáticos yo creo que es donde tenemos la brecha más grande. Bioinformáticos que estén analizando los datos desde acá. En general, ocupamos mucho análisis de datos desde afuera. Entonces, es donde está la mayor brecha, pero es donde hemos tenido una compensación, por así decirlo. Y la otra parte, y que es lo que nos convocó en el seminario anterior, es en consejería genética. Tenemos muy pocos consejeros genéticos, hay varios programas que están cubriendo, están adiestrando y capacitando a gentes, pero ahí yo creo que es donde falta, porque eso requiere también una cantidad importante, muy grande de consejeros, por lo que vemos en la realidad en Estados Unidos, en España, en Colombia, etcétera. Tienen una red de consejería genética muy grande. No sé, Marcelo, si me queda alguien, un grupo como más marcado. Sí, yo estoy de acuerdo contigo que el área de... Tenemos mucho desarrollo de la genética, pero la genética aplicada en mi área, por ejemplo, a la oncología, todavía depende mucho de los pediatras, son los que más han desarrollado la genética clínica, pero aplicada a la oncología tenemos poco. ¿Para qué decirlo el asesoramiento genético? Y que existen contados centros en el país, y el área de bioinformática sin duda. Yo creo que el área que tiene que ver con el manejo de muestras, que es el equipo de trabajo con el patólogo molecular, es un área que es absolutamente necesaria e imprescindible para desarrollar el buen trabajo de la oncología de precisión, y que creo que está muy en déficit también. Perfecto. Quiero pasar algunas preguntas que se están presentando ya en el chat. Había una que se realizó mientras toda la presentación del doctor Garrido. Preguntan si se hace biopsia líquida actualmente en Chile. Sí, claro, hay varias plataformas ya que hacen biopsia líquida en Chile. Algunas tienen aprobaciones internacionales, incluso de la FDA. Así que en verdad hay plataformas de alta calidad. La mayoría de ellas tienen base de análisis en el extranjero. Y otra pregunta que nos hacen desde el chat es, ¿cuál es el acceso real de los pacientes a este tipo de análisis? Bueno, el acceso real es limitado porque son tecnologías de alto costo, y evidentemente para que haya un acceso masivo se requieren códigos, aprobaciones por las agencias regulatorias nacionales, y mientras eso no se ve, se hace un poco más complejo. Pero yo creo que la reunión de hoy día y el hacer todas estas conferencias van en camino a poder tener una masa crítica de personas que nos ayude a tener estándares en test moleculares con aprobaciones por las agencias regulatorias nacionales. Bueno, quiero leer un mensaje que es de una persona que estimo muchísimo, que tuve el gusto de trabajar con ella, que es Sonia Margarit, que es una de las principales consejeras genéticas que hay en Chile. Un saludo, Sonia. Ella dice que es crucial realizar la capacitación en oncología orientada a las distintas especialidades asociadas a consejería genética. Así que muchas gracias, Sonia, por participar en este webinar y tu mensaje. Tenemos otra pregunta, si es...
que justo se movió, perdón. Si existe evidencia del impacto del uso de la medicina de precisión en prevención primaria, tanto en salud mental como en la calidad de la vida de los pacientes. Yo creo que es un tema que un poco me parece que es más difícil de evaluar. No sé si hay un trabajo específico que lo muestre, porque es difícil tener el comparable, ¿no es cierto? Pero nosotros sabemos que la prevención primaria es una clave fundamental, en particular en salud mental, y lo que sí vemos que tiene un impacto muy fuerte en la calidad de vida de los pacientes es el uso de, ¿cierto?, adelantarse a nivel de farmacogenómica en estos pacientes, de poder utilizar los buenos tratamientos, pero eso ya vendría a ser más bien una prevención terciaria, pero el poder ocupar tratamientos dirigidos por farmacogenómica nos permite disminuir de manera significativa el uso de medicamentos que le generan efectos adversos. Iría por ahí. En psiquiatría no sé si hay alguien más que tenga conocimiento de un estudio más particular de eso, tal vez Benjamín o Ricardo. No sé si nos pueden aportar con alguna orientación en este respecto. En salud mental. Hola, sí, Ricardo, lo mencioné acá, gracias. No, muy breve, la asociación entre genotipo y fenotipo, por ejemplo, para enfermedades mentales prevalentes como depresión, por ejemplo, solo se estableció, yo diría, hace un año, no más que eso, en un estudio liderado por 23andMe, donde hubo que analizar varios miles de sujetos. Por lo tanto, yo creo que todavía los fenotipos en psiquiatría son muy complejos y todavía no entendemos cómo la genética impacta en esas enfermedades. Por lo tanto, yo creo que es un camino que aún queda por recorrer. Hay una pregunta que se repite en varias veces, y es ¿cómo ven a Chile en cuanto a la incorporación de la medicina de precisión como parte de salud pública o como parte de las estrategias de salud? Bueno, yo creo que algo que no hemos mencionado aquí, que son los profesionales ligados a todo esto, son los que tienen conocimiento de acceso, ¿no es cierto? Todas estas áreas de acceso a nuevos tratamientos son clave para que tengamos una masa crítica, como les decía antes, para que tengamos aprobaciones por nuestras agencias regulatorias e incorporación de este tipo de test por parte del Ministerio de Salud. Yo creo que vamos bien encaminados. Acuérdense que hay un nuevo documento de drogas de alto costo y en esas drogas de alto costo salen varios tratamientos target, terapias dirigidas para pacientes que tienen alteraciones moleculares. Así que ya está aprobado el fármaco, ya lo pueden pedir los médicos. Así que me imagino que el paso siguiente va a ser cómo buscar esa alteración molecular, porque si no, no vamos a poder dar el tratamiento. Creo que vamos bien encaminados. La ley de cáncer nos ha ayudado también a poner algunos conceptos de que se debe aumentar el acceso de los tratamientos con evidencia en sobrevida y las terapias como les mostré, las terapias de oncología de precisión ya lo están haciendo. Y por otro lado, fomentar la investigación en nuestras áreas, así que esto también es clave. Así que yo creo que vamos bien encaminados. Evidentemente la pandemia nos va a retrasar un poquitito, pero después tenemos que volver al ataque. En la misma línea hay una pregunta si existe alguna iniciativa para formalizar la implementación del Molecular Tumor Board en instituciones de salud en Chile. Sí, yo podría comentar, quizás Benjamín puede complementar después, que existen ejercicios de Molecular Tumor Board para ayudar en la toma de decisiones de los pacientes ya en varias instituciones. Yo particularmente participo en mi institución y ahí lo tenemos bastante bien estructurado, lo hacemos con cierta frecuencia y nos ayudan a tomar las decisiones. Sé que también hay otras iniciativas en otros centros, así que al menos conozco acá en Santiago varias. En provincia no he conocido todavía,
pero yo me imagino que va a ir decantando. En algún minuto queríamos transmitir la experiencia que teníamos nosotros vía online a centros en provincia. Alcanzamos a hacer uno, después se nos vino la pandemia y todo se retrasó, así que yo creo que también vamos encaminados hacia allá. Aquí tenemos una pregunta de un enfermero profesional que dice, ¿cómo puedo tomar esta línea genética o alguna rama que nos lleve a alguna especialidad? Yo creo que también, sobre todo en el acompañamiento de pacientes, también conozco la experiencia de la consejería genética o acercamientos de consejería genética acercada al profesional enfermero. No sé cuál es su opinión con respecto a eso. No sé, Benjamín, si tú puedes... Sí, mira, como mencionamos, una de las principales motivaciones de hacer este webinar era un poco de poder ofrecerle estas alternativas que pronto estarán a disposición ahí con los links a los distintos programas en la página web. A ver, básicamente van desde cursos, ¿no es cierto? Que hay un gran número, diplomados, y ahí yo creo que hay que orientarse a distintas áreas. ¿Cuáles son las áreas de interés? Por cierto, creo que la mayor parte de los diplomados que hemos visto son en el área oncológica, y los enfermeros y enfermeras en Chile tienen una participación sumamente importante en oncología. De hecho, tengo entendido que la Católica está trabajando en una especialidad de enfermería, si no me equivoco, y Marcelo me puede corregir, de enfermera oncológica. Pero además, la enfermera o enfermero internacionalmente se ve que tienen un rol muy preponderante en lo que es consejería genética. Entonces, los diplomados y cursos que presentamos brevemente apuntan un poco a eso. Diría que la formación en oncología no es lo que más hay, pero están habiendo cada vez más alternativas en obstetricia y ginecología, o relacionada al fondo con salud reproductiva, y formación más clásica en genética clínica para lo que es enfermedades raras, donde sin duda ahí tiene un rol de un liderazgo importante, lo que es la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo también. Pero yo creo que esto está muy abierto, sobre todo a todos los profesionales de la salud, incluyendo enfermería, por cierto. No sé si hay alguien más que, no sé, pudiera complementar eso. Sí, las áreas de la enfermería en oncología están cambiando drásticamente. Nosotros hemos estado desarrollando un perfil de enfermera oncológica diferente que pueda atender mejor la realidad actual y la alta sobrecarga de pacientes y el crecimiento epidemiológico que vamos a tener en los próximos años asociado a la longevidad. Así que sí, y yo creo que es clave la enfermera en asesoría genética y a través de los diplomados o cursos que existen. Otra pregunta que también se repite bastante es qué tan extendida está en Chile la utilización de NGS en oncología. Yo creo que se ha demostrado también en Chile, también producto de esta pandemia, el alto nivel de tecnología que también existe en los laboratorios universitarios, principalmente a nivel de biología molecular. Bueno, como le mostraba en alguno de los trabajos que estamos haciendo entre varios centros, es decir, ya hay varios centros que aplican NGS o como un formato para llegar a una modalidad de decisiones de oncología de precisión en su toma de decisiones con los pacientes. Así que yo le diría que ya hay varias instituciones que la están usando. Sin duda que es poco, fundamentalmente por el tema de los costos. Los pacientes les cuesta acceder a esto todavía. Lo hacemos mucho por investigación. Entonces, a través de proyectos de investigación podemos incluir pacientes bajo su consentimiento informado y todo eso también. Así que estamos avanzando. Todavía se requiere mucho más, pero yo creo que vamos por el camino correcto.
Tengo otra pregunta que va dirigida al doctor Garrido, que es, ¿existe experiencia del uso de la biopsia líquida en monitoreo temprano de respuestas a terapias dirigidas? ¿Qué centros nacionales tienen experiencia en análisis de meteorioma o proteoma? Sí, sin duda que la evaluación de enfermedad mínima residual, que se llama, es decir, buscar pequeñas cantidades de DNA tumoral, por ejemplo, en un paciente que está operado, que se supone que debería estar curado, ya tiene estudios sólidos, no en Chile, pero sí en el extranjero, de que el paciente que tiene DNA tumoral, después que es sometido a la cirugía, tiene más riesgo de que la enfermedad le vuelva. Así que, en verdad, la biopsia líquida y la búsqueda de enfermedad mínima residual sí tiene aplicación en oncología, está más en pañales que el NGS del tumor, pero tiene estudios importantes y aprobaciones internacionales, así que ya las estamos usando. Y en relación al análisis como multiómico, bueno, cuando uno le gusta ser ambicioso en esto, y a mí me ha tocado conocer en base a proyectos de investigación, a muestras que han sido sometidas a análisis genómico, proteómico o a veces epigenómico, y en verdad uno entiende mucho mejor las alteraciones y el comportamiento que tiene la patología de ese paciente. Así que sin duda que el análisis multiómico va a tener mucha relevancia en el futuro. Por ejemplo, la proteómica es una área de bastante desarrollo a nivel internacional que estamos recién empezando a explorar en líneas de investigación y que tiene que decantar hacia un beneficio práctico de los pacientes. El único problema va a ser que aquí sí que ya estamos hablando de alto costo, porque un análisis genómico ya es de buen costo, y si uno empieza a meter análisis multiplataforma, en verdad habla de costos muy, muy altos. Así que ese es el gran desafío que vamos a tener en el futuro. Muchas gracias. Bueno, aquí también hay un comentario que me comentan que el Departamento de Psiquiatría de Clínica Las Condes realiza un análisis de panel de mutaciones o variantes para predecir cuál antidepresivo tendría mejor efecto en sus pacientes. Según entiende quien realiza este comentario, es el único esfuerzo que se está realizando en Chile asociado a esta área. No sé si ustedes conocen de otras actividades o de otras iniciativas que se estén llevando a cabo en el mismo sentido. No sé si, Benjamín, tú conoces más experiencia de esto. Sí, yo sé que en la Chile existe un grupo que es un referente internacional, de hecho, miembro de la Sociedad Chilena de Genética y que es un investigador muy consolidado, que es el doctor Luis Quiñones, que trabaja con una serie de biomarcadores farmacogenéticos, incluyendo trabajos en psiquiatría. Nosotros también utilizamos una colaboración con una empresa de Estados Unidos que hace una secuenciación también de genes asociados a la farmacogenética, y en donde también medimos una serie de respuestas a la medicación psiquiátrica, entre otras, farmacogenómica. Entonces diría que existen iniciativas, está la Clínica Las Condes, como bien mencionaba Rafael, está en la Chile con Luis, y nosotros en la Universidad Mayor, que también hacemos perfilamiento farmacogenético. No sé si hay otro grupo más haciendo eso, me imagino que sí, pero creo que en la alemana algo están haciendo. Pero sí, no sé si alguien tal vez puede complementar eso en otras clínicas o hospitales. Bueno, quiero revisar la última pregunta para todo el equipo también panelista y que participaron. Es que se han mostrado varios trabajos en alteraciones genéticas asociadas a cáncer,
pero existe un estudio en Chile de alteraciones epigenéticas en los distintos tipos de cáncer. Sí, en verdad no está tan desarrollado la cantidad de estudios en el área de la epigenética, pero sí hay patologías, por ejemplo, un área donde me toca trabajar mucho, que es cáncer gástrico. Se conoce mucho del perfil epigenético que tienen los pacientes con cáncer gástrico, y hay esfuerzos de colegas que yo conozco personalmente que hacen investigaciones en esta área y están tratando de poner test de epigenética disponibles comercialmente, avanzando ya hacia ese nivel. Así que sí, es un área súper importante en la oncología, un poquito más atrás que la genómica en nuestro país, pero también vamos avanzando en el camino correcto. Se requiere más masa crítica trabajando en esto también. Bueno, quiero agradecer a todos los asistentes, que la verdad es que fueron muchas las preguntas. De todas maneras, toda esta información va a estar presente en nuestra página web. Así que quiero agradecer a los panelistas que estuvieron el día de hoy. Hay muchas felicitaciones en el chat, simplemente agradecer su tiempo, su espacio para este lugar de formación. Y también a cada uno de los asistentes que participaron, que tuvieron el tiempo también para estar con nosotros. Así que muchas gracias y pronto nos reencontraremos en otro webinar de las Alianzas Chilenas de Medicina de Precisión. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.